Pero qué pasa que no amanece, chavales. Bienvenidos una vez más Ian Crashware, en esta ocasión con un nuevo vídeo, acá a contar lo que es otra experiencia vivida en el canal. Básicamente robaron mi carro acá en República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Sí, sí, bien sabemos que en estos últimos meses se ponen picanticos, ¿no? O sea, está llegando diciembre, básicamente nos encontramos ya casi en octubre y los ladrones se ponen a trabajar, o sea, se ponen en lo suyo. Y bien, ¿qué me pasó a mí para que yo contártelo y bueno, que básicamente no te pase a ti o a un familiar tuyo o a un amigo enviarle este vídeo si tienen un vehículo? Básicamente, ustedes saben que la mayoría de personas que obtenemos vehículos o sacamos vehículos, bueno, yo en este caso vivo en lo que es un apartamento alquilado, entonces los parqueos de dicho edificio son pocos y la mayoría de personas acá tienen vehículo. Entonces, pues como todos, acá frente al edificio la calle es bien amplia, entonces parqueamos todos nuestros vehículos ahí. Entonces, acá hay una persona que tiene un vehículo, por decir, idéntico, o sea, yo tengo un LF 2017 y esa persona también tiene otro. Y básicamente lo parqueamos siempre juntos, la calle amanece llena de vehículos. Pero ¿qué pasa? Ese día yo fui a parquear mi vehículo y como estaba ocupado casi todo, lo parqué un poco retirado de lo que era el edificio. Vaya error. Ese día llegué como a las 9 de la universidad y como a las 11 llegó aparentemente el verdadero dueño del vehículo que yo estoy pagando, porque sí, no es que ya sea propio, es financiado, pero como bien saben, es un esfuerzo sobrehumano lo que uno como joven dominicano que quiere emprender hace. Básicamente, el que ha sacado un vehículo financiado sabe el esfuerzo, el esfuerzo que se hace para ello. Como le decía, aparentemente yo no sabía que también tiene otro dueño. El otro dueño llegó en eso de las 11 de la noche, se acercó y uno de los mayores errores es que el bipe se le había dañado, no sé si se llama así, es la cosa de la llavecita. Entonces, cuando se cierra el vehículo prácticamente y no se cerraba con esa llave, la alarma no se activaba. Vaya error. Entonces esa persona llegó, encontró el carro sin la alarma y se dio a forzar lo que es el lado de la puerta por donde se entra la llave. Entró y ahí hizo un desmadre. Él puenteó el vehículo. Con puentear me refiero a que básicamente desconectó los cables y básicamente ya lo podía prender. No sé, de hecho no sé por qué no se lo llevó, quizás porque andaba buscando el GPS, todos los vehículos de esa categoría, cuando sabemos que hay un vehículo 2017 para allá realmente que vale más de 700.000 pesos, 600.000 pesos, más de medio millón. La mayoría tienen GPS y los ladrones saben eso bien. Entonces, quizás al no encontrarlo, lo que procedió fue robarle los retrovisores, a robarle lo que es la pantalla, a robarle lo que es el switch. No sé qué quería hacer con ese switch, pero se lo llevó. Y a robarse unas cuantas cosas más. Además, había un celular en lo que era el cajón. A mí nunca se me queda la cartera en el vehículo. Pero esa misma noche, llegué cansado. Vine de la universidad como a las 9, como le decía. Subí corriendo a mi casa y dejé la cartera. Se robó varias tarjetas mías, que realmente yo no es que tenga dinero, pero tengo tarjetas. Y suerte que ninguna tenía dinero y las que eran de crédito, ya yo la había usado y básicamente tampoco tenía dinero ahí, así que no se llevó la gran cosa. Pero acá lo malo es que sabemos que está llegando diciembre y algo que está ocurriendo mucho en la República Dominicana es que se llevan un vehículo en eso de las 11 de la noche y cuando viene a amanecer al otro día y si es que lo encuentran básicamente o lo encuentran desarmado, encuentran el chasis, no encuentran las piezas o básicamente no lo encuentran. Muchos vehículos aquí en República Dominicana se pierden a diario. Si se ponen a ver vídeos, si se ponen a ver noticias, vídeos y cosas, se dan cuenta que muchos vehículos acá en República Dominicana son robados y muchos de ellos no tienen seguro, por lo que no hay forma de tú recuperar lo que es la inversión. Bien, con el tema relevante del seguro, haré un video aparte hablando de lo que es el seguro, porque son otras cosas, incluso hablando de lo que es la denuncia, porque sí, yo rápidamente cuando me doy cuenta de esto, pongo una denuncia, vaya mierda, o sea, ustedes saben cómo son las instituciones aquí en la República Dominicana. Para mí, poner la denuncia y no haberla puesto significaría lo mismo porque no se logró nada, le voy a explicar eso más adelante por qué.